Buenos días, hoy es martes 16 de junio y estoy grabando este video para comenzar la clase. Quiero agradecerles por haber enviado las tareas, por haber cumplido. Hay algunas tareas que están muy bien, con mucho esfuerzo, mucha dedicación. Así que vamos a seguir trabajando de este modo y deseo realmente que a la vuelta de las vacaciones de algún modo nos podamos volver a encontrar en las aulas y trabajar juntos. Lo primero que vamos a hacer en esta clase, que vamos a compartir, es repasar un poco, como siempre hacemos, lo que se hizo en la actividad o en la tarea. ¿Te parece? Voy a compartir pantalla, ¿sí? He hecho algún resumen, tomando algunos elementos que ustedes mismos me han ido brindando a lo largo de sus tareas. La clase de hoy se llama Estalla la Revolución y comenzamos a transitar este trabajo práctico número 4 y con esta actividad que hoy vamos a desarrollar vamos a cerrar esta unidad número 2, ¿sí? Con lo cual ya no dejamos pendiente nada para el segundo cuatrimestre. Vamos a repasar un poco lo que trabajamos y en la clase anterior empezamos por desarrollar un concepto que era el concepto de revolución, de acuerdo a cómo ustedes lo habían entendido, cómo de alguna manera lo interpretaban. La palabra revolución implica, como dijimos, muchos cambios, transformaciones, ¿sí? Que van a ser duraderos. La palabra duradero quiere decir que van a permanecer en el tiempo, que no desaparecen de un día para el otro. Y como vemos en esta imagen, esos cambios pueden ser de cualquier tipo, políticos, sociales, tecnológicos, económicos, culturales. Yo he visto que en las definiciones de ustedes está como más presente la parte política o la parte social, pero no hay que olvidar que cuando hablamos de revolución hablamos de todo tipo de cambios, ¿sí? Si bien lo más importante o que más nosotros conocemos tiene que ver con lo político y lo social, las revoluciones más pasivas o más, digamos, pacíficas, por así decirlo, son aquellas en las cuales vemos transformaciones en nuestros modos de hablar, en nuestros modos de vestir, en las concepciones, por ejemplo, arquitectónicas, en el arte. Entonces eso también hay que considerarlo como procesos de revolución. Otra de las cosas que nosotros mencionamos en esta tarea fueron las causas externas, es decir, las que vienen o provocan, ¿sí?, un acontecimiento como es la Revolución de Mayo, pero que vienen desde afuera, que no se producen en el mismo territorio donde se realiza el hecho. Y acá quiero hacer una aclaración, porque la idea de causa, ¿sí?, es esto de por qué se produce, qué es lo que motiva a que exista este suceso. Nosotros mencionamos como causa externa la invasión de Napoleón a España, que explicaron muy bien ustedes cómo este personaje, después de haber perdido una batalla con Inglaterra, decide bloquear el comercio y para ese bloqueo tenía que invadir Portugal y España y cerrar los puertos para que no ingresen mercaderías de Inglaterra al continente europeo. Esta invasión de Napoleón a España repercute en las colonias porque desaparece el rey, ¿sí?, toma el poder Napoleón, como vemos en esta imagen, ¿sí?, y se lo entrega a su hermano José Bonaparte. Entonces, ¿qué sucede? Los mismos españoles desconocen esta nueva autoridad y en su lugar forman juntas que reasumen el poder. Eso sería reasumir la soberanía, volver el poder al pueblo. Esto que sucede tan alejado a las colonias llega tardíamente, como dijeron ustedes, pero repercute porque las colonias se plantean, ¿hay que respetar a esta nueva autoridad, este usurpador de la corona española, o tenemos que resguardarnos y esperar hasta que vuelva el rey español? Entonces estas ideas también provocan conflicto en nuestras colonias. Y después mencionamos las causas internas, es decir, las que se producen dentro de nuestro propio territorio y que también provocan la revolución. Y ahí hablamos de las dos invasiones inglesas, la primera y la segunda. Pero no debemos olvidar, que fue lo que se mencionó en el video de la clase anterior, que otras de las causas internas de esta Revolución de Mayo tienen que ver con todas las dificultades que el sistema colonial había creado, las dificultades políticas, económicas, sociales, ¿sí?, que de alguna manera también estaban presentando o motivando que se estalle esta Revolución de Mayo. Vamos a retomar el tema de las invasiones inglesas
porque en los cuadros hay algunos que están muy bien construidos, otros un poco más sintéticos, y yo elegí, bueno, en este caso uno de los cuadros que comparto de sus compañeras, en las cuales como que se evidencia un poco más de trabajo. En este cuadro pusimos comparativamente la primera y la segunda invasión. Aquí tenemos las fechas, los años en que se produce, los motivos o causas, por qué se produce la invasión, por qué los ingleses invaden. En el caso de la primera invasión, como explica la compañera, Buenos Aires alojaba un importante tesoro que estaba desprotegido. Entonces este coronel, este general inglés, iba a buscarlo con la esperanza también de que los criollos lo recibieran con los brazos abiertos, que no le negaran esta posibilidad. Buscaba nuevos mercados, materias primas, debido a este bloqueo que había iniciado Napoleón en Inglaterra hacia el continente, se venían a buscar a las colonias. Hay una intención también de ganar a la corona española por su alianza con Francia. En cuanto a la segunda invasión, los motivos es que la economía inglesa había aumentado su producción y necesitaba seguir buscando nuevos mercados para ingresar estos productos y romper también este monopolio ejercido por España que impedía que ingresaran productos de otros países que no fueran España a las colonias inglesas. Y aquí puse una imagen representativa de estas invasiones, que es la primera rendición que se hace frente al gobierno del Río de la Plata a los ingleses. Luego veamos cuáles fueron las reacciones. Bueno, en la primera invasión, Liniers se retiró a Montevideo porque desde ahí va a generar la resistencia, porque el gobierno no toma medidas. Entonces, este personaje decide retirarse de la escena y armar digamos, contracara para resistir al invasor. En la segunda invasión ya estaban, digamos, desprestigiados la autoridad y por lo tanto, ¿qué hicieron? Tratar de esperar a que llegaran estos nuevos ingleses y vencerlos. La resistencia ya estaba hecha. La reacción de la población, los criollos no se mostraron conformes con la llegada de la corona británica, ya que advertían su afán de dominación. Y acá en la segunda ya estaban armados y esperando, junto con las milicias, a que llegara este nuevo invasor. Y acá puse un planito de lo que fue la reconquista. Dijimos que Liniers se retira y trata de armar una vuelta a recuperar la ciudad de Buenos Aires. Entonces acá vemos cómo los avances ¿sí? se realizan. Todo lo que está pintado de rojo serían los ingleses y lo de azul serían las milicias criollas que avanzan sobre los ingleses. Vemos que confluyen hacia lo que es la zona de la Plaza de la Victoria, que es lo que está marcado en el centro de este plano. En cuanto a las acciones invasoras del enemigo, bueno, los ingleses invadieron la ciudad y van a reabrir el comercio, destrabar este comercio, y en el caso de la segunda invasión, que se comandados por Butelón, los soldados se embarcan en la ciudad y tratan de, digamos, tomar o llegar a, digamos, a volver a recuperar esta ciudad. Como resultados de la primera invasión, Liniers y Álzaga y Pueyrredón organizaron las tropas para lograr la rendición de los ingleses. Se celebró un cabildo abierto, se delegó el poder militar en Liniers y se destituyó al virrey. Y esta va a ser la nueva autoridad. En la segunda, el desprestigio de la autoridad monárquica, el reclamo hacia la apertura ¿sí? comercial, fueron los puntos más importantes que tenemos que considerar como resultados. Demuestra ¿sí? realmente Buenos Aires que podía defenderse sin ningún problema. Bueno, acá tenemos un mapa que muestra la segunda invasión inglesa, cómo desembarcan y llegan los ingleses hasta lo que es la ciudad de Buenos Aires a enfrentarse con las milicias porteñas. ¿Qué podemos sacar como conclusión, o sea, analizando este cuadro? Primero, que los ingleses van a ser expulsados por los mismos criollos porque no están dispuestos a ser dominados por estos extranjeros. Pensemos en lo que había ocurrido con la invasión de Napoleón a España. Había que respetar a la autoridad francesa que se había impuesto, no dijeron, y formaron juntas. Entonces, acá, al
llegar el invasor inglés, también se plantea en esta situación. ¿Hay que dominar a este extranjero o no? Y eso es lo que hace que los ingleses fueran expulsados. La corona española no podía garantizar de ninguna manera la seguridad del virreinato, no pudo tomar medidas. El virrey Sobremonte, que fue el primer virrey en la primera invasión, huyó con los caudales a Córdoba, con el pretexto de preservarlo, pero en realidad porque no puede enfrentar a esta invasión. Entonces eso hace que justamente veamos la deficiencia o la debilidad de esta autoridad que está tan lejana y tan ausente para los criollos. Y por último, los criollos advierten que ellos solos se pueden defender, que ellos saben cómo llegar adelante en estas situaciones tan extremas. Otra de las actividades propuestas, porque estamos en este proceso de llegar a la revolución, es ver un poco estos días previos a la Revolución de Mayo. Venimos avanzando en los años anteriores, en 1806, 1807. Ahora nos centramos ya en 1810 y estamos caminando por las calles de Buenos Aires. Esto es lo que de alguna manera nos proponía el video, situarnos en esta Plaza de la Victoria y vivir un poco la situación de esos días previos. En el caso de ustedes, muchos pudieron recrear este plano, que yo acá he puesto como una maqueta, e identificar algunos de los escenarios. Yo les voy a ir comentando un poco. En este primer lugar vemos lo que es el fuerte, ¿sí? Lo que sería la sede, digamos, de ingreso a la ciudad de Buenos Aires. Estaba el puerto y lo primero que hacían era llegar a este fuerte que estaban las autoridades de la aduana. Aquí entraban todos los productos que llegaban del exterior. Entonces era el primer lugar por el cual ingresábamos a la ciudad de Buenos Aires. Luego tenemos la Recoba, que es esta especie de galería, ¿sí?, que muestra el video, donde en realidad lo que se hace es circular mercadería. Ahí se podían comprar y vender productos, había pequeños puestos callejeros, ¿sí?, como ferias, y entonces la gente iba y venía por esta Recoba. Y se hablaría en ese época y se comentaría como cuando uno va al mercado, qué es lo que está pasando, las noticias que llegan de España, ¿sí?, que se comenta como últimas novedades. Luego tenemos el Cabildo, ¿sí?, que es la sede de la autoridad, donde funcionan, digamos, las reuniones, donde se discuten los problemas. Días previos a la revolución, más precisamente el 22 de mayo, se convocó a un cabildo abierto y ahí se discutió precisamente si había que seguir con la autoridad española o había que crear un gobierno propio. Luego tenemos la plaza, que es lo que está entre la Recoba y el Cabildo, que es donde la gente se reúne, donde transitan, van y vienen hacia los distintos lugares de la ciudad. ¿Qué surgiría en esto? Bueno, se hablaría lo mismo que en la Recoba de las últimas novedades, la gente hablaría de política, de lo que pensaban, ¿sí?, de cuáles eran las ideas. Algunos estaban a favor del virrey, otros en contra, ¿sí?, otros decían que, bueno, que había que tomar esta decisión de ya, en este momento, comenzar con un proceso de cambio, porque la autoridad no estaba. Y por último tenemos algunas casas importantes alrededor de esta Plaza de la Victoria, como la de Remedios de Escalada, que era una gente importante. Bueno, en las viviendas de las personas ricas importantes también se hacían reuniones políticas, donde se hablaba y se discutían los temas del momento. Pensemos nosotros que no hay en este periodo medios de comunicación masivos como los de ahora. No hay WhatsApp, no hay televisión, no hay radio. Había algunas publicaciones periódicas, pero que no salían generalmente todos los días ni que los leen. Entonces, ¿cómo se difunden las noticias? Del boca en boca. Por eso era tan importante mirar este plano y lo que sucede en la ciudad. Muchos habían podido identificar los escenarios y saber qué hacen cada uno de esos escenarios, pero no hacer esta interpretación, bueno, cómo es este hervidero, como dice en el video, de ideas, de noticias que van llegando a la ciudad de Buenos Aires. Finalmente, lo que tratábamos de rescatar en la actividad anterior es qué había sucedido el 25 de mayo de 1810, qué sabían ustedes. Y yo rescaté estos conocimientos que tienen ustedes, primero rescatando como la sociedad de la época. Todos recordaron, o varios, lo que eran los vendedores ambulantes, estos pregones.
estas ideas que vienen de mucho tiempo en ustedes de la escolaridad, de lo que sucede, digamos, como mercadeo dentro de esta sociedad colonial. Otra de las ideas que surgieron fueron los ideales, que en realidad este 25 de mayo fue un caminar hacia la independencia. Luego los protagonistas que participan en este proceso fueron más que todos los criollos, este sector de blancos conformados por hijos de españoles, pero ya nacidos en nuestro territorio. Y luego en lo que es el sistema político, porque todos reconocen que lo que se crea en este 25 de mayo es un gobierno local, un gobierno con autoridades propias. Bueno, hasta acá hemos comenzado, digamos, o recuperado nuestra clase. Es el momento de avanzar, de llegar a la revolución, ¿sí? Como decía el título de esta presentación, estalla esta revolución. Entonces vamos a explicar un poco el trabajo que tenemos que hacer para esta clase. Vamos a compartir otra pantalla que yo les he preparado, donde están las tareas que vamos a ver nosotros. En estas tareas que vamos a ir viendo, bueno, como siempre yo les recomiendo, ¿sí?, que después de haber escuchado este repaso, leer el material, hacerlo con lectura comprensiva, hacer su vocabulario, ¿sí? Todo esto los va a ayudar a ustedes a entender un poco mejor. ¿Cuáles son las actividades propuestas? Cuando dice la revolución se desata rápidamente en Buenos Aires, que se realice una lectura de la información que propone nuestro cuadernillo, identifica los acontecimientos ocurridos durante la semana de mayo y ordénalos en una línea de tiempo. Recuerda que las líneas se hacen siguiendo una escala. Debes colocar la fecha y debajo de ella una palabra que identifique el suceso y los extremos llevan flechas. Acá quiero aclarar que la línea de tiempo es una línea de tiempo de la semana de la Revolución de Mayo, ¿sí? No es de años. Entonces, tener en cuenta que estamos haciendo una línea de tiempo día por día, de la semana de mayo. Luego de resolver este ejercicio, dice, lee detenidamente la información que colocaste y responde. ¿Cuál sería el verdadero momento en que se produce la revolución? O sea, de todos estos días, ¿dónde creen ustedes que realmente se produce este cambio significativo, esta transformación que va a perdurar en el tiempo? La actividad 2 dice, pero no todo ocurría dentro del cabildo. La población también seguía los acontecimientos. Durante la mañana del 25 de mayo, vecinos de la ciudad se reunieron en la Plaza de la Victoria. Imaginemos esa situación y lo que dirían algunos de los concurrentes. Observa las siguientes imágenes que tienen unos globos en la parte superior y dentro de esos espacios deberás agregar los diálogos que te imagines. Para ello deberás considerar qué posición social representan cada uno y qué intereses tienen en esta revolución. Bueno, acá tenemos una imagen, ¿sí?, en la plaza. Acá estos dos hombres, ¿sí?, están hablando. Entonces, dentro de esos globitos tenemos que pensar qué estarían diciendo. Pero para poder saber qué estarían diciéndose cada uno de ellos en la plaza, esperando la resolución del cabildo, tenemos que pensar a qué sector social pueden pertenecer. Entonces, identificar la vestimenta, ¿sí?, para darnos cuenta si son blancos españoles, blancos criollos, si son mestizos, indios, zambos, mulatos, negros. En la siguiente imagen, que también es de la plaza, pero desde otro lugar, vemos a estas damas conversando, ¿sí?, y están los globos para conversar, para completar, perdón. Bueno, también pensar a qué sector social pertenece. Y tenemos otro personaje que se encuentra al lado de esta galera, de esta carreta, pero hay una diferencia. Su globo ya no es igual al otro. Bueno, y acá viene una aclaración. Este símbolo implica que están hablando, pero este otro implica que la persona no está hablando, sino que está pensando sobre lo que escucha o lo que está viendo. Entonces, esto es lo que hay que completar en el globo. Acá en este otro personaje también tenemos que considerar a qué sector social, porque de acuerdo a eso será lo que él estará pensando o sus preocupaciones. La actividad número 3 dice, ¿qué nos dejó la revolución? Y dice, te pido que vuelvas a ver el video de la clase anterior, no el que subimos ahora, sino el del trabajo práctico número 3. Allí contábamos cuáles eran los reclamos de estos revolucionarios.
De acuerdo a lo sucedido en mayo de 1810, cuáles de esos reclamos se lograron hacer efectivos en esta revolución, cuáles no y por qué. Por eso va a haber que revisar, volver a ver este video y detallar cuáles de todos esos reclamos políticos, sociales, económicos que sí hicieron presentes, realmente se cumplieron con la Revolución de Mayo, por qué y por qué no. Bueno, después está el texto para leer. Y la última actividad dice Córdoba en la Revolución de Mayo, recuperando la historia local. Responder en base al texto. Dice, ¿cómo reacciona la élite española cordobesa ante la noticia de la revolución? Cuando habla de élite española está hablando de un grupo, del grupo más destacado, ¿sí?, de la sociedad cordobesa, que son españoles, ¿sí?, no los criollos de Córdoba, los españoles que están en Córdoba. ¿Cómo reaccionaron cuando escucharon lo que estaba sucediendo en Buenos Aires? Dice, ¿qué consecuencias tiene el accionar de quienes rechazan la Junta formada en Buenos Aires? Aquí ya tenemos dos posiciones. Y por último dice, elabora un diálogo entre dos cordobeses con posturas enfrentadas sobre la Revolución de Mayo, uno a favor y otro en contra. En el diálogo debes tener presente si son españoles o criollos, si esperan cambios o continuidad en el sistema político y sus motivos para apoyar su posición. Este diálogo va a surgir justamente de la lectura de este pequeño texto. Bueno, dice, ¿se imaginan un proceso tan importante en la historia de nuestro país en medio de una pandemia como esta? ¿Cómo se comunicarían si no podrían salir de sus casas? Todo es posible, dice. Y si no, miren lo que sucedió. Bueno, y acá les comparto un video que se ha creado en estos tiempos de pandemia de cómo sería la comunicación. ¿Sí? Para compartir, para leer, para pensar, ¿sí?, y para por ahí conectar la realidad actual con este pasado. Y como un bonus track que es para relajarse, para divertirse y para hacer como un cierre de todo lo que hemos aprendido en este tema de la Revolución de Mayo, les he puesto estos sitios sobre la revolución, que son juegos, ¿sí? Ustedes tienen que entrar a este link que se llama mobile.com y les va a aparecer un espacio que dice pin de juego. No se tienen que googlear, ni loguear, nada, ¿sí? Simplemente colocan estos números que yo les he puesto de los distintos juegos y pueden entrar y jugar y divertirse un rato y ver cuánto han aprendido y cuánto saben de la revolución. Finalmente, para tener en cuenta, ¿sí?, resolver las tareas en tiempo, cargarlas en el espacio asignado, como entregar tarea, trabajo práctico número 4. La tarea la pueden comenzar a subir desde este momento y no esperar hasta el último día, cuya fecha límite es el 3 de julio. Y el trabajo práctico anterior yo hice un chat, algunos se pudieron conectar. Bueno, ahora vamos a tener dos chats en vivo, uno el miércoles 24 de julio y otro el 1 de julio. En ese chat pueden consultar todas las dudas que tengan. Lo vamos a hacer esos dos miércoles de 11 a 11:30. Entonces, utilicen esos espacios para consultar, para preguntar, así no hay dudas con respecto a cómo realizar las tareas. Bueno, dejamos de compartir pantalla, ¿sí?, para poder despedirnos bueno, y dejarles esta inquietud de aprovechar al máximo las tareas, el video que les voy grabando. Aprovechen estos espacios de juego también como para distenderse, relajarse y para poder ver si entendimos este proceso de la revolución. Me despido y nos vemos la próxima.